Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy día les hago envío de esta nueva cápsula que tiene que ver con una revisión sobre la tarea que yo dejé en Classroom, que era indagar los problemas éticos del caso de chileno, ¿cierto? Del chacal de Nahuel Toro. Y por esta razón, ¿cierto? Voy a compartir la tarea de un compañero para que así, ¿cierto? Vayamos comentando, ¿cierto? Los aspectos centrales de esta tarea. Primero, ¿cierto? Tenían que investigar un poco qué trataba, ¿cierto? El caso en sí del chacal de Nahuel Toro. Como acá pueden ver, efectivamente, esta persona, ¿cierto? Se llamaba Jorge del Carmen Valenzuela Torres, que se hizo conocido como el chacal de Nahuel Toro. Efectivamente fue un campesino quien, cierto, conoce a una mujer llamada Rosa Rivas, quien, cierto, tenía alrededor de 4 hijos, en los cuales, cierto, vivían con ella. No eran hijos de él, porque él, cierto, luego de conocerla a ella, cierto, se transforma en su pareja. Y bueno, y luego de esta condición de alcohólico de Jorge del Carmen, eh, da muerte, ¿cierto?, a esta mujer y a sus hijos de manera, ¿cierto?, muy brutal, muy dantesca, lo cual, ¿cierto?, conmueve fuertemente a la opinión pública de la época y lo cual, ¿cierto?, generó una serie de opiniones. De hecho, la semana pasada yo les mandé también, con el apoyo del profesor de lenguaje, que también ustedes están hablando sobre este caso, lo complejo que fue el tema en sí, a través de una crónica que se escribieron, ¿cierto?, muchas al respecto. Y bueno, este tipo, ¿cierto?, una vez de dar muerte a esta mujer y a sus hijos, se da la fuga y finalmente, ¿cierto?, se decide darle el castigo, en este caso la pena de muerte, que fue muy polémica. ¿Por qué razón? Porque este tipo, ¿cierto?, nunca había recibido educación, nunca había, ¿cierto?, recibido cultura, era una persona que prácticamente no tenía modales, no estaba socializado, y cuando llega a la cárcel, fíjense, él recibe, ¿cierto?, educación, aprende un oficio, incluso un sacerdote le enseña, ¿cierto?, muchas cosas, por ejemplo, que tienen que ver con lo humano, lo cual le ayuda en su crecimiento personal, y él logra arrepentirse de los cargos, ¿cierto?, de lo que él había hecho, que principalmente era producto de eso, que él había llegado, ¿cierto?, a cometer esos crímenes aberrantes, producto de su alcoholismo. Entonces, la tarea, niños, tenía que ver con eso, en el fondo, que ustedes reflexionaran sobre el problema ético de fondo, porque finalmente a esta persona se le educa, le entregan cierto cariño, afecto, lo tratan por primera vez como un humano, eh, y luego, cierto, lamentablemente le dan muerte. Entonces, el Estado igual decide aplicar en este caso la pena de muerte, que es como siempre lo problemático que tiene este tipo de penas, y por esa razón también en nuestro país, ¿cierto?, se eliminó. Entonces, esto obviamente generó una serie de problemáticas en la época y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Entonces, niños, esa era la idea de este video, comentarles un poquito más lo que debían hacer, así que espero que eso también les ayude un poco a redactar sus ideas. Así que me despido, espero que estén súper bien, así que me despido. Chao, chao.